Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2023. El mensaje se llama Aquí está. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, buenos días. Acabamos de escuchar pensamientos muy desafiantes en este himno o canto que acabamos de entonar. Mi vida di por ti. El Señor nos ha dado todo y a veces pareciera que para nosotros es tan difícil darle, pues ya no digamos todo, sino lo menos de nosotros mismos. A veces nos cuesta trabajo incluso venir a la iglesia. A veces nos cuesta trabajo simplemente hacer algo menor por el Señor. Sin embargo, Él lo hizo todo por nosotros y lo dio todo por nosotros. Y el desafío que este himno pone, ¿verdad? Es, Él se entregó a sí mismo por completo. ¿Cuánto más merece eso de nosotros? ¿Verdad? Él nos regaló las cosas que de verdad valen la pena, no solamente las cosas materiales, sino aquellas cosas valiosas, preciadas, ¿verdad? Y todo lo que tenemos, pues todo lo que tenemos es vano, ¿verdad? Y realmente nuestra existencia, ¿verdad? Nos redimió para que le devolvamos nuestra existencia a Él. Al final de cuentas es lo único que tenemos y podemos ofrecerle, y de hecho no es mucho, ¿verdad? No es demasiado comparado con lo que Él entregó por nosotros. Como he dicho muchas veces, ¿verdad? A veces nos quejamos por cosas pequeñas tan fácilmente, por cosas menores, o menospreciamos, ¿verdad?, las cosas básicas, ¿verdad? Cuando, como siempre he dicho, lo único que podemos controlar es la actitud. Bueno, esta mañana vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, por favor. Apocalipsis, capítulo 13. Para leer ahí el último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación, capítulo 13. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, que dice así el apóstol Juan: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien. Ahí detenemos la lectura. Eso me tocó leer el día de hoy en mi lectura personal, en la mañana, y mi deseo no es explicar o expandir sobre el significado de todas estas cosas, porque hay muchos simbolismos y para nosotros pues son misterios, ¿verdad? En cuanto a la forma de las bestias, su significado, la que murió, la que le dieron vida de nuevo, el fuego que baja del cielo, e incluso el significado del número, el 666, todo eso, ¿verdad? No lo quiero hablar, sino quiero solamente señalar esta mañana, primera y principalmente, lo que quiero decir es: bienvenidos a esta época, bienvenidos a este tiempo. Es el tiempo, parece que es el tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Vemos las cosas, y aquí en el verso 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Estamos viviendo en una época, en un tiempo en el que la tierra está bajo un gran engaño. Hay un poder mucho mayor que ustedes y yo pudiéramos jamás haber imaginado, que está controlando el mundo, ¿verdad? Aquí habla de bestias, de cosas poderosas, ¿verdad? Y podemos mirar lo que son las empresas, las corporaciones, los gobiernos, las élites, ¿verdad? Los personajes que de alguna manera están controlando el mundo, obligando y forzando a que las personas hagamos cierta acción o nos comportemos de cierta manera o abracemos cierta ideología, ¿verdad? De una manera esclavizando, de una manera esclavizante, está justo frente a nuestros ojos, ¿verdad? Cosas impensables, cosas inimaginables, y aún así están frente a nosotros, ¿verdad? Casi ya no puedes ir a una tienda, ¿verdad? A una tienda incluso sencilla, sin que justo en tu rostro alcances a ver estas cosas abominables que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Y que son cosas poderosas, es decir, los negocios, ¿verdad? Antes no se metían en la política, no se metían en la religión, ¿verdad? No se metían en muchos temas, pero ahora todo está mezclado, ¿verdad? Y aún las organizaciones mundiales y corporaciones, todo tiene una opinión y quiere forzar cierta manera de pensar y de actuar sobre las personas, ¿verdad? Ya no les importa, son demasiado grandes, son bestias, como aquí nos habla, ¿verdad?
que no les importa lo que piensen unas pocas personas. Su poder es tan grande, ¿verdad? Que son como estos grandes dragones, como estos grandes bestias, ¿verdad? Que hablan grandes cosas, que se jactan, y el mundo solamente los adora, los admira, como aquí dice, ¿verdad? Está asombrado ante estas bestias, ¿verdad? Y esta es la época en la que estamos viviendo en este punto, ¿verdad? Es el tiempo en el que nos tocó vivir, ¿verdad? Desde que era niño escuché de estas cosas toda mi vida y he escuchado predicadores decir, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y eso ha sido dicho aún desde el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Y no sabemos con toda certeza realmente cuándo venga el Señor y cuándo son los últimos tiempos, pero lo que sí podemos ver es que las cosas que están pasando, ¿verdad?, a nuestro alrededor el día de hoy, el engaño tan terrible, la ceguera tan tremenda en las personas, ¿verdad?, que están siguiendo esta corriente, pareciera como que nunca había sido tan grande y tan fuerte, ¿verdad? Hasta donde sabemos el poder que tiene estas cosas y el poder para comunicarse, ¿verdad? Siempre en la iglesia en la que muchos crecimos escuchábamos de las profecías de los últimos tiempos, que iba a haber un solo gobierno, una sola moneda y una sola corporación. Bueno, pues la realidad es que aunque no exista y un solo idioma, ¿verdad? Aunque no exista un solo gobierno todavía como tal bien formado, la verdad es que pues existe ya casi una sola moneda, ¿verdad? O sea, con una tarjeta de crédito puedes comprar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y sí, tal vez por acá atrás lo dividen, hacen los cambios de divisas o lo que sea detrás del telón, pero básicamente es una sola moneda, pareciera, ¿verdad? Igual puedes hablar con personas, ¿verdad?, por medio del internet en cualquier parte del mundo, incluso aunque no hablen el mismo idioma, hay programas que hacen la traducción al momento, ¿verdad? Entonces, casi como si fuera una misma lengua. Y esa es la meta de Satanás. Un solo orden mundial, un solo gobierno mundial, ¿verdad? ¿Para qué o por qué? Porque Satanás odia la individualidad de las personas. Satanás odia que las personas tengan sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias convicciones, sus propias cosas por las cuales se paren, ¿verdad? Satanás no quiere esa libertad, ¿verdad? No quiere permitir ese tipo de libertad. Y en esa época, tristemente, estamos viviendo. Hay un engaño mayor en el mundo, hasta donde sabemos que en otros lugares, ¿verdad? Y tal vez pensamos, bueno, pero nosotros pues somos cristianos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, ¿verdad? No estamos tan engañados. Y sin embargo, hermanos, la verdad es que al final del día nada de eso va a importar, ¿verdad? Claro, puede ser una ayuda el leer la Biblia, el ir a la iglesia y todo eso, pero si no lo estamos viviendo aquí y ahora, hoy, aplicándolo a nuestra vida y a nosotros mismos de manera muy individual, personal, verdadera, sincera, y con esa fe para ser lo que Dios quiere que seamos, no va a importar, ¿verdad? La Biblia habla que dice el Señor Jesucristo, que si aquellos días, hablando de los últimos días, no fueran acortados, nadie sería salvo. En otra parte dice también que si esos días no fueran acortados, aún los escogidos van a ser engañados, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto el Señor? ¿Verdad? No tenemos tiempo para jugar, no tenemos tiempo para preocuparnos de eso, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces, ¿qué actitud tomamos? Tomamos la actitud de que, no, pues yo tengo aquí mi vida, ¿verdad? Tengo mis planes, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hacer, estoy ocupado, tengo mis pensamientos, mis planes, mis agendas. Son muy importantes mis agendas, ¿verdad? Y mis planes. Y ¿sabes? Cuando llegue este punto final, si fuiste engañado, no va a importar tus planes, ni tus agendas,
ni nada de eso, ¿verdad? No van a ser para nada importantes. Entonces el punto primero que quiero animar y enfatizar es, ¿verdad?, que si aún los escogidos existe la posibilidad de que los escogidos pueden ser engañados, si no fuese porque Dios acortase los días, entonces esto debe animar diligencia, entrega, fidelidad en nosotros, ¿verdad? Especialmente ustedes jóvenes, les hablo, ¿verdad? Jóvenes crecieron en un hogar, la mayoría de ustedes, pues ya piadoso, cristiano, lo cual es una bendición. Al mismo tiempo crecieron en esta época donde ya están viendo estas cosas, nacieron viviendo estas cosas de alguna manera, y tanto en lo uno como en lo otro no han conocido algo diferente quizás, ¿verdad? Y de alguna manera se acostumbran a ello, aprenden a, pues simplemente a ir ahí por la vida, ¿verdad? Aprenden a planear y decir, voy a construir mi casa así, voy a hacer mi granja. Bueno, puede ser que ni puedas hacerlo, ¿verdad? Pero si quieres ser fiel y si quieres conservar los planes de Dios para ti, ¿verdad?, como son ahora, vas a tener que estar consciente de estas cosas. Y no solamente puedes ir a la deriva y a ver hacia dónde te lleva, ¿verdad? Porque quizás puede ser que llegue un momento, un tiempo en el cual pueda ser que realmente te va a costar bastante mantener tu propia identidad en Cristo a través y a lo largo de esta época y de esta ceguera y de esto que está pasando. Entonces, sábelo, o si se dice así, tienes que saberlo ahora, ¿verdad? Te lo estamos anticipando. No es momento de jugar, ¿verdad? Estamos en una guerra, estamos en un campo de batalla, no en un campo de juego, ¿verdad? Y los costos son elevados, por donde lo veas. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, para leer allí. El versículo 16 dice así. El apóstol Pablo dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El poder del evangelio, ¿verdad?, ahí está disponible, pero ¿para quiénes? Para quienes tienen fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Tantos de nosotros tratamos de tenerlo todo bien claro, todo bien entendido, todo establecido, todas las reglas o todos los dogmas, o tratamos de querer saber qué nos depara el futuro, ¿verdad? O de entender cómo es la religión, cómo debe funcionar la religión o la iglesia. Bueno, si eso es nuestro que estamos haciendo, no vamos a sobrevivir, no vamos a vivir, porque se vive por la fe. Dice aquí, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Queremos tener todo bien abotonado, bien cosido, con confianza en concreto de que estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Sin embargo, la verdadera fe, ¿verdad?, es cuando realmente las cosas no parecen seguras, ¿verdad? La verdadera fe es cuando tienes que tomar decisiones difíciles. Dice aquí, el justo por la fe vivirá. Y vamos a seguir leyendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿verdad? Dios manifiesta, Dios hace evidente su justicia. Esta justicia de Dios que se nos ha revelado como Él es su carácter de Dios, ¿verdad? Es como Él es. Hablamos acerca de el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esas cosas que van a permanecer, que son la vida eterna, ¿verdad?
que reflejan el carácter de Dios a través de nosotros, ¿verdad? Que son reales, que se encuentran en el núcleo, salen del núcleo, del corazón, del centro de nuestro ser, y es algo auténtico y verdadero, no solamente una religión, ¿verdad? Y dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todos los que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Aunque Dios está lleno de amor y misericordia, pero aquellos que le han dado la espalda a Él y ellos mismos se han entregado a la impiedad y aún detienen con injusticia la verdad y no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Tan bueno como es Dios, tan misericordioso y amoroso como Él es, ¿verdad? A aquellos, así como es misericordioso con aquellos que se vuelven a Él, asimismo para aquellos que rehúsen hacerlo, no hay redención, ¿verdad? Entonces no va a ser muy bonito para ellos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, los atributos de Dios, ¿verdad? Su amor, su gozo, su paz, la paciencia de Dios, todo eso, ¿verdad? La verdad de Dios, la virtud de Dios, la bondad, la misericordia, la fe, la templanza, esos atributos invisibles, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces nos imaginamos a Dios de cierta manera, pero sus atributos son invisibles para la mayoría de las personas, ¿verdad? Sus atributos invisibles, dice aquí, se hacen visibles, claramente visibles, desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Hoy hay personas que ya ni siquiera creen en Dios, existe tal cosa como el ateísmo, dicen que no, todo salió de la nada, de la casualidad, ¿verdad? Dios no creó el mundo, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esa idea? ¿Verdad? Dice dice, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Como leímos en la lectura con Taylor, dice la Biblia que si aborrecemos a nuestro hermano, andamos en tinieblas. ¿Cuál es el problema aquí con las tinieblas, con la ceguera? ¿Verdad? La cuestión es, las personas que andan en tinieblas no saben que están en tinieblas. ¿Verdad? No conocen sus propias tinieblas, no saben que andan en tinieblas. Eso es lo más horrible que puede suceder, ¿verdad? Como he dicho, lo peor de estar engañado es que no sabes que estás engañado. Si lo supieras, buscarías salir del engaño, ¿verdad? Lo peor de estar en tinieblas es que tú crees que no estás en tinieblas, pero sí lo estás, ¿verdad? Entonces, hablando, por ejemplo, de estas personas que más adelante vamos a leer que Dios los entrega a una mente reprobada, ¿verdad? Las cosas que dicen no tienen el menor sentido, ¿verdad? Son absurdas. Es una locura, ¿verdad? Escuchas los argumentos que dice la gente y uno piensa, bueno, ¿y cómo llegaron a esas conclusiones tan absurdas, ¿verdad? Apenas esta semana, ¿verdad? Vi ¿cómo se llama? Una publicidad, una propaganda de celebrar el Día del Padre y ponen ahí a dos hombres como pareja, que los dos son padres, ¿verdad? Con un hijo, celebrando al padre, pero dos papás, dos hombres, ¿verdad? Y es absurdo, ni siquiera pueden reproducirse. No hay manera, ¿verdad? Y sin embargo lo celebran. Y para ellos, y nos preguntamos, ¿cómo pueden creer esas tonterías, esas cosas tan absurdas, ¿verdad? Pero para ellos tiene sentido. Y eso es lo difícil acerca del engaño y de las tinieblas. Para la persona que está en tinieblas, las cosas que ella cree, en las que está engañada, le hacen sentido, le parecen bien, le parecen lógicas, ¿verdad? Como dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como he dicho, la gente en tinieblas no dice, oh, estoy en tinieblas, voy a salir, mejor que tenga cuidado. No, están en tinieblas, están viviendo en la oscuridad, están ciegos, pero piensan que están despiertos, piensan que están lúcidos, piensan que están viendo las cosas bien, piensan que están vivos, ¿verdad? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y sigue hablando, y más adelante en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Saben, muchas veces hemos oído que, bueno, este tipo de cosas, el pecado, Dios va a traer juicio para esas cosas. Bueno, no funciona solamente de esa manera. Más bien las personas están haciendo esta clase de pecados tan, pues, que rayan en lo antinatural, un poco en lo absurdo, en lo extraño, ¿verdad? Esta clase de cosas están haciéndolas. ¿Por qué? Porque Dios mismo los entregó a una mente reprobada, a la inmundicia, a esas pasiones vergonzosas, ¿verdad? Es decir, no es que solamente el hacer maldad va a traer el juicio de Dios, sino más bien el rechazar a Dios, el olvidarse de Dios, como dice aquí, el no conocerlo, el no glorificarle, el no darle gracias, tantos años, tanto tiempo, ¿verdad? Entonces el juicio que Dios trae más bien, o ni es juicio, es Dios mismo diciendo, bueno, no me quieres, te entrego, te suelto a una mente reprobada. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces empiezan a practicar ese tipo de pecados, ¿verdad? Entonces la ira de Dios, el juicio de Dios, no solamente es porque va a traer la condenación o eso, sino el mismo pecado, como estos pecados contra natura, es el juicio de Dios sobre esas personas que no lo quisieron tomar en cuenta. Y de eso se trata el Apocalipsis. Se trata de personas, ¿verdad?, y gobiernos y conjuntos de personas que han sido entregados a una mente reprobada, ¿verdad? Y cómo ser fiel a lo largo de eso, ¿verdad? Y estamos en medio de ello, estamos viviendo justo en medio de todo esto. Y eso es lo que quiero enfatizar el día de hoy en esta mañana, ¿verdad? Dice, bueno, por esto Dios los entregó a una mente reprobada, ¿verdad? Sí, siguen siendo creación de Dios. Dios los sigue amando, pero Dios ya los entregó precisamente porque los ama y da libertad, no como el diablo. Él da libre albedrío, precisamente por eso los entregó a esa mente reprobada. La bendición es, hay unos pocos siempre, un remanente, ¿verdad?, que quiere andar en la luz, y esa es nuestro deseo, nuestra responsabilidad, y ser luz a los demás. Vamos a terminar 1 Timoteo, capítulo 1, por favor. 1 Timoteo, capítulo 1. Quiero leer Segunda Timoteo, capítulo 1, Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en algunas otras versiones que hemos llegado a leer, también aquí menciona, en una de estas rasgos dice, y de una mente sana. ¿Verdad? Dios nos ha dado una mente sana. Relacionado con esto de la mente reprobada, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina, ¿verdad? Hay poder cuando hay una mente sana. El poder de una mente sana es una mente que está en sintonía, en armonía con Dios y con esos atributos invisibles de Dios. El poder de una mente sana, ¿verdad? El poder que Dios tiene disponible para nosotros se nos otorga, se nos regala cuando tenemos y desarrollamos esos atributos al unir nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, alinearlos y ponerlos en sintonía y en armonía con Dios y con su perfecta voluntad, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos bajo presión o cuando las cosas empiezan a controlar nuestra mente, eso no debería pasar. Ahí dejamos de tener una mente sana, ¿verdad? Una mente sana y sabia es esa mente que puede ver esas cosas que vienen a nosotros, ¿verdad? Y reaccionar a ellas a través o por medio de los atributos invisibles de Dios, ¿verdad? Muchas veces, lo que no nos damos cuenta a veces es que cuando Dios entrega a alguien a una mente reprobada, obviamente esa persona ya no tiene una mente sana, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que hay tantas personas que parecen sabias en su propia opinión, en su propio artilugio, pero están tan lejos de los atributos de Dios que su mente está corrupta y corrompida, ¿verdad? Su mente está incluso con enfermedades mentales, ¿verdad? Se convierte esto en una enfermedad mental y llegamos a ese punto muchas veces. ¿Por qué? Porque no teníamos una mente sana puesta en donde tenía que estar, alineada con los atributos de Dios. Es decir, por ejemplo, cuando estamos enojados, ¿verdad? Cuando alguien nos hizo enojar, ¿verdad? Y permanecemos en eso, y albergamos ese enojo, ¿qué sucede? Y a veces hasta explotamos. ¿Qué sucede? Para empezar, esos no son los atributos de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Entonces somos entregados a eso. Nuestra mente ahora es controlada por eso y deja de ser sana. Ahora está llevada por las pasiones y las emociones, ¿verdad? Ya nuestra mente ya no está correcta, ya no está sana, ahora está enferma por eso, ¿verdad? Es decir, quiero animarnos a tener una mente sana mientras atravesamos este mundo loco, ¿verdad? Porque eso es lo que es. ¿Cómo mantenemos una mente sana en medio de un mundo cuya mente está reprobada? Lo mantenemos guardándonos, cuidándonos. ¿De qué manera? ¿Verdad? Como lo he dicho antes, la única cosa que podemos controlar es nuestra actitud. Cuando permitimos que las circunstancias o las cosas o las personas nos manipulen, ¿verdad? Alguien nos hizo mal y nos enojamos y albergamos eso y permanecemos en eso, ¿verdad? Claro, Jesús se enojó y se enojó por cosas justas, pero el enojo nunca lo controló. Nunca permitió que el enojo lo controlara y nunca perdió los estribos, ¿verdad? Tenía temple, como he predicado en otras ocasiones. Le ayudó a pararse firme a favor de la verdad y en contra de la corrupción y de la equivocación y el error. Pero tenemos una tendencia a que cuando estamos molestos, ¿verdad? O alguien nos hizo mal, o las cosas no salieron como esperábamos,
lo que estamos haciendo es entregándonos a que eso nos controle, perdamos la sanidad de la mente y seamos entregados a eso, ¿verdad? La falta de perdón, ¿verdad? Y solamente estamos masticando ahí que esa persona nos hizo mal, por ejemplo, y lo masticamos y nos lamemos las heridas y lo masticamos y permanecemos en eso, ¿verdad? Y tal vez sí estemos viviendo en una situación, quizás vete al extremo que alguien nos hace mal diario, todos los días, ¿verdad? Por la manera como hace las cosas o no sé, pero si permanecemos masticando eso y alimentándonos de eso, ¿verdad? Vamos a perder la sanidad de la mente. Quizás ustedes jóvenes ya son más grandes, llegan a cierta edad, su papá tal vez les molesta, ¿verdad? Les causa cierta problemática y ustedes moran en eso, pero cuando hacemos eso estamos abriéndonos y ese es el gran peligro, ¿verdad? O sea, lo que haga el mundo, ¿verdad? Si no estamos preparados ahora para reaccionar como debe ser, ahora lo que más adelante venga y Satanás o el mundo nos lance, no vamos a estar preparados para responder, ¿verdad? Pero conforme vivimos nuestras vidas y mantenemos nuestras mentes y nuestros corazones donde deben estar, no importa lo que el diablo nos lance, nuestra única esperanza es vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Y así es como nos preparamos, ¿verdad? Saben, es un tiempo quizás espantoso, pero si solo te espantas y quieres huir, vas a ser vencido, vas a ser conquistado. No puedes huir lo suficientemente rápido. La manera de prepararte es vivir aquí, ahora, por la fe. El justo por la fe vivirá. La amargura, ¿verdad? La falta de perdón. Esas cosas no son de una mente sana. La ansiedad, la preocupación, todo eso es corruptible y permite que Satanás nos pueda agarrar de un lazo, ¿verdad? El temor, la ansiedad, la amargura, todas esas cosas. Aprende a descansar en Dios en medio de todo eso, ¿verdad? Porque si te entregas a esas cosas, si cedes el control, te estás abriendo a un terreno muy peligroso. El justo por la fe vivirá. Sí, da miedo, pero si solamente nos da miedo y queremos huir, no hay dónde escondernos. Eso no nos va a proteger. Tenemos que estar preparados por medio de vivir por la fe día a día, aquí y ahora, ¿verdad? Y no importa cuál sea la situación en la cual nos encontremos, no es nada. No importa lo que alguien nos diga o cómo nos trate. Puedes vencer, puedes huir de tus problemas, puedes huir de tu situación, pero no puedes huir de Satanás, ni tampoco de Dios, ¿verdad? Vivimos por la fe a través de estas cosas. Y esa es la única manera en que vamos a atravesar este tiempo. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuán justificado estemos, ¿verdad? Ese es un problema cuando empezamos a argumentar con nosotros mismos, ¿verdad? Y a justificarnos, ¿verdad? De que alguien más nos hizo algo, de que algo... Y mira, yo tengo la razón por esto y doy argumentos y es que esto... Solamente estamos abriendo el camino para ser engañados. Estamos abriendo la puerta para ser engañados y quedar en tinieblas. Vivimos estas cosas. Hay que atravesar y vivir estas cosas. No importa la situación que estemos pasando, aprendamos a confiar totalmente en Dios y solamente atravesar esta parte del camino.
Si andamos en la luz como Él está en la luz, ¿verdad? Estamos edificando sobre la roca. Es lo único que podemos y que debemos hacer. El problema es, como dije antes, las personas que andan en tinieblas, a esas tinieblas le llaman luz, como dice en Isaías, ¿verdad? Y lo razonan. Y también nosotros podemos caer en eso. Seamos fieles. Lo glorioso acerca de todo esto es Jesús va a vencer, va a conquistar, va a triunfar, va a prevalecer, ¿verdad? El Señor va a triunfar y va a poner todo esto bajo sus pies, ¿verdad? Cuando Él vuelva, dice la Biblia que va a regresar, ¿verdad? Sobre un caballo blanco, con su ejército, con la espada que sale de su boca, con luz, con poder, con gloria, va a deshacer todo esto y traer cielo nuevo y tierra nuevas, ¿verdad? Aún vemos a estas élites tan poderosas, no alcanzamos a entender quizás su poder. A veces es asombroso cuán poderoso puede llegar a ser el hombre, sobre todo unido, ¿verdad? Cuán vasto son estas compañías, corporaciones, gobiernos, élites. Ni lo entendemos cuán poderosos son. Pero aún así Jesús es muchísimo más poderoso y va a poner todo en su lugar apropiado. Eso es lo glorioso, que cuando Él regrese, Él va a triunfar. Va a triunfar porque de hecho ya ha triunfado. Ya ha triunfado. Solo es el momento en el que Satanás está aprovechando para tantito actuar todas estas cosas malas en el mundo mientras nosotros estamos siendo puestos a prueba, ¿verdad? Satanás está lanzando la mayor cantidad de bombas y más intensas que puede en el poco tiempo que le queda, ¿verdad? Porque el mismo Satanás sabe que al final va a fracasar, ¿verdad? Y entonces es algo glorioso. Nuestro Señor es el vencedor. Muy bien, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.